con la clase del día de hoy. El tema de hoy que vamos a estar viendo son estrategias de afrontamiento y nutrición. Bueno, vamos a reflexionar un poquito. Reflexionemos. El conocimiento es poder, el autoconocimiento es empoderamiento. Bueno, pues al cabo de estas sesiones hemos realizado un viaje al autoconocimiento y cómo influye esto para alcanzar nuestras metas, descubriendo cosas que antes ignorábamos. Hemos realizado una serie de ejercicios y tareas y nos gustaría conocer un poquito el avance que han tenido y que nos han podido compartir en cuanto a algunas de las actividades que les hemos dejado, como es el diario alimenticio, la lista del súper y la definición de objetivos a través del manual alimenticio. Entonces, no sé a quién le gustaría empezar por compartirnos algunas de sus experiencias que ha tenido al cabo en estas técnicas. Vamos mencionando de una o voluntariamente. Yo quisiera compartir mi experiencia, primeramente con la... voy a tener un párrafo. Sí. Primeramente con mi lista de compras. Yo realmente tenía un listado que era de cómics y así ahí como siempre mi listado me los iba a comprar. Y me di cuenta, o sea, guardé los historiales y en esta fin de semana me percaté que siempre compraba exactamente lo mismo. O sea, hacía como un copy-paste de la lista de N mes atrás y compraba lo mismo. No me fijaba realmente lo que tenía en mi alacena o incluso en mi refrigerador. Entonces me di cuenta que por lo tanto pues no estaba haciendo ninguna conciencia de lo que estaba comprando. Incluso hasta hay un montón de cosas que se caducaron y que igual también que tirar porque siempre compraba lo mismo, ¿no? Y no, a lo mejor no lo consumí. Entonces eso me dio mucha pauta porque pues gracias a todo el tutorial fue muy interesante, ¿no? Y luego lo otro es que nunca me fijaba en lo que tenían las etiquetas. Entonces, no sé si eso lo vayamos a seguir viendo, pero pues yo siempre compraba una marca porque pensaba que era la mejor, pero más bien me llevaba por el marketing, pero no realmente por el contenido. Entonces, eso me di cuenta ahorita en todas las que guardo. Y uno muy importante, y en ese me quedé en el otro ejercicio de cuál es mi objetivo, realmente lo quiero y por qué lo quiero. En ese, yo me di cuenta de que había unas cosas que realmente no las quería, era como por capricho. Es decir, por ejemplo, tener una colección de chocolates, ¿no? Algo muy duro, pero que solía ser como un estándar, también me lo vi en los listados de comprar. Y realmente lo necesito, no, realmente me di cuenta que no lo necesitaba, porque para empezar ni tenía los nutrientes que necesitaba, porque no tenía ninguna dieta, y para seguir, pues no me iba a acabar ni en un mes, bueno, hasta ahorita lo veo que ya yo creo en un año, de chocolates que tengo, ¿no? Por ejemplo. Entonces me di cuenta que era mucho marketing. Esas son mis experiencias. Gracias por compartir. De hecho, pues sí, justamente hemos realizado estos ejercicios justamente para que ustedes realicen como esa introspección, identifiquen ciertas conductas que a lo mejor pues estaban como ya muy habituadas, muy normalizadas, ¿no? Entonces, para eso han sido estas actividades con esa finalidad, como darnos cuenta de muchas actitudes que pasan desapercibidas y justamente empezar a corregir todo ese tipo de hábitos. No sé si alguna más quiera compartir alguna otra experiencia, algo más, algo que les haya parecido interesante, cómo han sentido los ejercicios. Bueno, pues realmente esperemos que los estén llevando a cabo justamente pues para que tengan este autoconocimiento, ¿no? Y aquí hay una frase que me gusta, que conocerse a sí mismo es el mayor saber. Entonces, eso es lo que buscamos justamente, aprender a conocernos a nosotros mismos. Bueno, pues vamos a empezar justamente con el tema, vamos a entrar ya y vamos a empezar viendo lo que es el estrés y relación aquí con lo que es el sistema digestivo. ¿Qué relación guardan estos dos?
el estrés y el sistema digestivo. Y primeramente vamos a definir, pues justamente vamos a saber qué es el estrés. Bueno, pues de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se puede definir el estrés como un estado de preocupación o tensión mental generado por una situación difícil. Todas las personas tenemos un cierto grado de estrés, ya que se trata de una respuesta natural a las amenazas y a otros estímulos. Es la forma en que reaccionamos. El estrés lo que marca el modo en que afecta nuestro bienestar. El término estrés fue elaborado en 1936 en la Universidad de Hill de Montreal por el médico austrocanadiense Hans Selye, que lo definió como una respuesta biológica mediante cambios al sistema nervioso, endocrino e inmunológico, es decir, que afecta a todos estos. Y aquí se denominó como el síndrome general de adaptación, ¿no? Porque tiene esta función adaptativa, al igual que el estrés que vimos como en otras sesiones pasadas, que también tiene una función adaptativa, ¿no? Para que asegurar la supervivencia pues, de los seres vivos, ¿no? Ahorita les voy a mostrar un pequeño video para adentrarnos más con el tema, y es un video con una médica, psiquiatra y escritora llamada Marian Rojas Estape. No sé si alguien la ha escuchado, pero es autora del libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, y si tienen oportunidad de leerlo, la verdad se lo recomiendo mucho. Existen dos tipos de estrés, el bueno y el malo. El bueno es el que nos ayuda a hacer frente a un desafío en un momento concreto. El malo es cuando nos intoxicamos de esa incertidumbre, de esa tensión constante y no somos capaces de salir de él. Entramos en un modo alerta donde todo nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestra mente se ponen en marcha para hacer frente a esa amenaza y a la larga nos puede hacer ser susceptibles a enfermedades, infecciones o inflamaciones crónicas que nos deterioren la salud física y la psicológica. Adquirir sencillez de pensamiento nos ayuda a no ser víctimas de nuestros conflictos internos, nos ayuda a conectar con la verdadera esencia de las cosas y así conseguirás enfocarte en lo que realmente vale la pena. Muy bien, pues este video justamente nos adentra, ¿no? En lo que es el tema del día de hoy. Bueno, pues no todo el estrés es malo. El estrés es el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción. Una tarea agradable y fácil produce un estrés saludable, conocido también como eustrés, el buen estrés, que es necesario para la salud y el crecimiento de la personalidad. Este se caracteriza porque aumenta la resistencia y la capacidad de adaptación del organismo para dar lo mejor de sí. Nos da la capacidad de rendir, estimula la actividad cognitiva y esa sensación de bienestar y energía. Vemos de esta manera al estresor como un reto. Un ejemplo es cuando un deportista se prepara por una competencia, aumenta su resistencia física a través de los entrenamientos para prepararse y darse un mayor esfuerzo. Este tipo de estrés está presente para ayudarnos a vencer estos retos. Por su parte, el distrés o estrés negativo es ese que causa angustia, aflicción, sufrimiento físico y mental ante un hecho o circunstancia que es demandante y es no deseado, desagradable, difícil y prolongado. Disminuye nuestro rendimiento, provoca inquietud, malestar, genera ansiedad y preocupación y nos sentimos fatigados. Tomando el mismo ejemplo, vemos a este mismo deportista que además de la fatiga física por los entrenamientos, también se encuentra fatigado emocionalmente, no está seguro de participar, resta horas de descanso para entrenar porque siente que va a fracasar, se angustia de solo pensarlo y no está disfrutando lo que está haciendo, sino que ahora lo está sufriendo. Bueno, pues lo que hace que una persona experimente eustrés o distrés es precisamente la percepción que tiene de sí misma y del factor estresante del cual se enfrenta. De este modo, cuando una persona se siente segura de sí misma y de su capacidad para afrontar una situación, es más probable de que experimente el estrés positivo. Cuando una persona percibe la situación como una amenaza y no se siente seguro alrededor de ella, pues es cuando experimenta este estrés negativo, ¿no? Cuando el estrés se presenta como algo que desborda nuestros recursos y la sensación es que esta situación, pues obviamente nos sobrepasa, es cuando hay una demanda excesiva, intensa y prolongada y nuestras respuestas pues son también más prolongadas, incluso más de lo que la situación nos requiere. Como aquí en el ejemplo, a lo mejor entrenaba lo que era suficiente, pero justamente hacía más de lo que era necesario, ¿no? En este sentido, el estrés negativo ya no funciona como un desafío positivo, sino como una amenaza que provoca ansiedad, frustración, impotencia
y que puede tener pues un efecto totalmente negativo, ¿no? Y aquí vamos a ver lo que son más marcadas las diferencias entre el eustrés y el distrés. Bueno, pues el eustrés es a corto plazo, o sea, tiene una menor duración, mientras que el distrés, que es el estrés malo, dura por un periodo más prolongado. El eustrés desaparece rápidamente, el distrés no desaparece rápidamente. El buen estrés permite controlar situaciones peligrosas justamente porque sentimos que somos capaces de controlarlas, mientras que el estrés, que es malo, no cumple con estas funciones adaptativas, ¿no? El estrés suele aparecer ante nuevas situaciones o que nos parecen muy emocionantes, ¿no? Y el distrés aparece ante un problema que la persona siente que no puede resolver y pues perdura en el tiempo. El primero no afecta a la salud, mientras que el segundo sí le afecta ya que llega a producir trastornos a nivel físico y psicológico, repercutiendo pues en varios sistemas de nuestro cuerpo. Vamos a hablar ahora cómo se relaciona esto, el estrés, la ansiedad y la alimentación, ¿no? El patrón de ingesta y nuestras decisiones alimenticias varían de acuerdo, más bien si presentamos estrés. Cuando tenemos estos periodos de estrés y ansiedad, nos sentimos con una agitación emocional, ¿no? Los síntomas pueden ser diferentes y hay muchos tipos. Cada persona los experimenta de diferente manera, pero sin duda uno que es muy común es la relación que tenemos con la comida, ¿no? Lo que a su vez puede traer cambios que repercutan en nuestra salud física. Un estado de estrés no controlado contribuye a que adoptemos malas prácticas nutricionales. El estrés puede producir dos respuestas relacionadas con la comida, ya sea que aumente nuestra ingesta de alimentos y no solo nos puede hacer comer más, ¿no? Sino hacerlo de una manera compulsiva, incluso sin existir sensación de hambre. El estrés puede ignorar la sensación de saciedad, por lo que comemos mucho más de lo que nuestro organismo necesita. Además, los alimentos que se ingieren en épocas de estrés suelen ser hipercalóricos, es decir, que tienen altos contenidos de azúcares, de sales, grasas saturadas, lo que representa un riesgo para la salud física, ¿no? O por el contrario, puede disminuir nuestra ingesta de alimentos. O sea, puede ser que tanto la aumentemos o la disminuyamos, ¿no? El estrés es capaz de disminuir el apetito considerablemente, algunas veces sin que esto sea de manera consciente, ya que nuestra mente se ocupa en las situaciones que nos están demandando o que ocupamos atender, ¿no? También suele suceder que podemos sentir sensación de hambre, pero pensar en ingerir cualquier alimento nos puede provocar náuseas, ¿no? Una reducción en la cantidad y calidad de los alimentos que consumimos puede traducirse en deficiencias nutrimentales que pueden impactar negativamente nuestra salud, justamente porque estamos tan ocupados en esta situación que nos está demandando nuestra atención. Podemos consumir cualquier alimento también, ¿no? Y que compramos que la galleta, que las papas, algo rápido. Aunado a estas dos conductas comunes en nuestro patrón de alimentación, también solemos incurrir justamente a estos errores, que es el exceso de consumir grasas, alimentos, golosinas, frituras, pastelitos, y que llenan de energía por un rato, ¿no? Pero que no aportan ningún nutriente importante o que son nutrientes vacíos, ¿no? Saltarse las comidas, el hábito de dejar de desayunar, almorzar o cenar, que conduce a que se modifique nuestro metabolismo y contribuye a la degeneración de la masa muscular y debilitamiento general, ¿no? También cuando consumimos antojos, es decir, comer sin tener hambre, ¿no? Que es producto de la ansiedad. A veces cedemos estos antojos que nada más son un exceso de consumo de calorías, ¿no? Y aunado a esto, pues no tenemos una suficiente actividad física, tenemos falta de ejercicio, ya que a veces la atención que tenemos el día a día hace que perdamos el interés o que digamos que no tengamos el tiempo para realizar estas actividades físicas. Sin embargo, pues el estrés ayuda justamente a liberar el estrés y a mantenernos en forma, ¿no? Bueno, esto es lo que sucede a nivel físico, más a nivel conductual, cosas que nosotros podemos percibir, pero bueno, ¿qué sucede por dentro, no? ¿Qué sucede en el sistema digestivo, en nuestro cerebro? ¿Qué sucede con este estrés aquí? Porque pues también tiene consecuencias que a lo mejor nosotros no vemos. Bueno, pues el estrés afecta al sistema digestivo, ¿no? Influyendo esto en nuestra salud. Esto se debe a las comunicaciones bidireccionales que existen entre el cerebro y el tracto gastrointestinal. Esta interacción se produce a través
de vías neuroendocrinas como el sistema nervioso autónomo y el eje hipotalámico hipoficiario adrenal. Así el estrés altera funciones gastrointestinales. Estas funciones que altera es la permeabilidad, la motilidad, la sensibilidad visceral, el flujo sanguíneo, las secreciones y también la microbiota, ¿no? Además, la microbiota interacciona localmente con las células intestinales, el sistema nervioso entérico y el sistema nervioso central. Todas estas conexiones se conocen con el nombre de eje cerebro-intestino-microbiota, ¿no? Los mecanismos que alteran las funciones gastrointestinales son la hipersecreción de la hormona liberadora de corticotropina y de cortisol, que ahorita más adelantito vamos a hablar un poquito más del cortisol, ¿no? El conocimiento de estos mecanismos nos ha permitido entender las causas de lesiones gastrointestinales debidas relacionadas al estrés. Entre estas consecuencias que encontramos es el síndrome de intestino irritable, que es el trastorno gastrointestinal más común que se asocia justamente al estrés, pero también destacan otros como el reflujo, las úlceras pépticas y la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Todas estas enfermedades justamente se deben a causa del estrés. Bueno, pues justamente también la sesión pasada hablábamos del papel del intestino y cómo es considerado también el segundo cerebro y que la microbiota posee un papel fundamental en la regulación de la permeabilidad intestinal y en el componente inflamatorio que está presente en la depresión, ¿no? Y es que recordemos que aproximadamente del 90 al 100% de la serotonina que produce el cuerpo se da en el intestino y el resto en el cerebro. Cada vez existen más investigaciones sobre los probióticos y el estado de ánimo. Por ejemplo, en diciembre de 2017 fue publicado un estudio sobre cómo los probióticos contrarrestan tendencias depresivas. Y esto porque influyen, no como que tal sea el que directamente pues pueda hacer que dejemos de estar en depresión, ¿no? Y muchos investigadores resaltaron los beneficios de los probióticos, no solo de la salud intestinal, sino también en el estado del ánimo, ¿no? Y justamente un alimento muy rico en probióticos, no sé si lo conozcan, es el kéfir, que es justamente esta leche que suele ser de los llamados búlgaros. Estos búlgaros que pueden ser tanto de leche y de agua son muy ricos en probióticos, ¿no? Vamos a entrar un poquito, vamos a hablar ahora del cortisol, ¿no? Mencionábamos que el cortisol es una hormona segregada en el estrés, ¿no? Entonces aquí, ¿el cortisol es el enemigo? Para responder esta pregunta, vamos a comenzar imaginando que es un fin de semana, ¿no? Y para disfrutarlo, has ido en familia a comer a un restaurante que te encanta justamente por la comida, el ambiente, porque hay un área para niños y es un lugar muy agradable, ¿no? Entonces, de pronto, en ese ambiente que estamos, tan relajados, se escucha que alguien comienza a gritar, fuego, fuego, fuego. Inmediatamente se entra en un estado de alerta. ¿Y qué es lo que hacemos? Obviamente, buscamos salir lo más pronto posible de ese lugar junto con nuestra familia. Bueno, entonces el organismo se sobresalta, mandando una señal al hipotálamo que hace que otras zonas cerebrales comiencen una respuesta involuntaria del organismo a través de señales de hormonas y impulsos nerviosos. Aun cuando la mente todavía no ha tomado conciencia del peligro, con la taquicardia, sudoración y subida de temperatura que todos hemos experimentado, la información pasa al tálamo y por la corteza cerebral, donde se procesa de forma cognitiva la información recibida y se decide en la medida en que la sensación de miedo lo permite, cómo responder ante esta amenaza. Después de esto, las glándulas suprarrenales, que están ubicadas encima de los riñones, tras haber recibido la señal del hipotálamo, liberan una serie de hormonas entre las que destacan la adrenalina y el cortisol. Algo que es muy importante recalcar es que el cortisol en sí no es malo. Lo que perjudica al organismo es su exceso. Eso es lo que realmente es lo nocivo, no como tal la presencia de este, porque como vemos, lo ocupamos, porque antes de que nosotros pensemos si está bien hacer tal o tal cosa, el cerebro ya tomó una decisión, ¿no? Que es en este caso, pues, aquí la huida, ¿no? Bueno, aquí, si no contáramos con el cortisol, probablemente nos quedaríamos disfrutando del espectáculo del humo y llamas. El cortisol, por lo tanto, es aquí fundamental para nuestra supervivencia, ¿no? Vamos a imaginar, en cambio, la situación real, ¿no?
nos levantamos con taquicardia, hiperventilación, angustiados, buscamos la próxima salida, vemos la cara de susto de todos los que están ahí y nos cuesta pensar con claridad, ¿no? Llegamos a la calle, el cuerpo nos tiembla y ya ahí en la calle alguien nos dice que no nos preocupemos, ¿no? Que estaban arreglando las alarmas y que se escucharon sin motivo y que realmente no hay ningún incendio y que fue una falsa alarma, ¿no? Bueno, en ese instante se abren otra vez las puertas y volvemos a ocupar nuestros lugares. Todo el público regresa a la situación anterior, pero realmente nadie se encuentra en las mismas condiciones fisiológicas y mentales en las que estábamos antes de que esta alarma sonara. Aquí ya hubo, pues obviamente, cambio a nivel corporal. Ya no regresábamos a esa sensación de tranquilidad que teníamos, ¿no? Porque ya hubo una alteración. Vamos a ver los efectos negativos del cortisol. Bueno, cuando hay en dosis muy altas, que esto se presenta cuando presentamos ya un estrés crónico, el cortisol inhibe la secreción de insulina. Aquí provoca la liberación de glucosa y proteínas a la sangre. Por eso, si el cortisol no está bien regulado en un tiempo no muy lejano, puede que aparezca la temida diabetes, ¿no? Puede ser que esto sea algo que nos predisponga a padecer la diabetes, ¿no? El cortisol tiene una función esencial, afecta profundamente el sistema inmunológico, inhibiendo en primer lugar, tenemos lo que es la inflamación, que también vamos a ver ahorita más a detalle de esto, ¿no? El cortisol es imprescindible para entender la aparición de algunas enfermedades graves, por ejemplo, las que se presentan ante el estrés, ¿no? El organismo dosifica sus recursos energéticos, el sistema inmune precisa gran cantidad de energía, por eso cuando nos enfermamos te sientes agotado y en gran medida tu energía está siendo canalizada y empleada por el sistema defensivo. Bueno, también aquí altera a nivel endocrinológico a varios sistemas, no nada más al digestivo, por ejemplo, aquí al sistema reproductivo. Por eso el estrés y el sufrimiento pueden alterar el ciclo normal de la mujer o la capacidad para quedar embarazada. También, por ejemplo, en los niños, cuando se presenta estrés, puede afectar el sistema de crecimiento inhibiéndolo. Y, por ejemplo, también aquí lo que es en la tiroides, con la aparición de alteraciones como el hipotiroidismo, hipertiroidismo y todas las enfermedades derivadas aquí, ¿no? Que se relacionan con esta glándula. Algo muy importante que hay que saber es que todos los días mueren millones de células y por eso el ser humano precisa de una regeneración celular a diario. Pero si interferimos, por ejemplo, aquí con el estrés, en ese crecimiento que también nosotros tenemos de células, el cuerpo enferma, porque está perdiendo células que realmente no consigue reemplazar. Bueno, vamos a hablar aquí cómo la alimentación tiene que ver aquí con el cortisol, ¿no? Sabemos que algunos alimentos tienen una relación importante con graves enfermedades. En la actualidad, según los datos que manejan los especialistas en nutrición, nuestro organismo ingiere un 30% más de alimentos que producen inflamación que hace unos años. La inflamación persistente altera la barrera intestinal, promoviendo una mayor permeabilidad a ciertas sustancias. Esto termina perjudicando al sistema inmune, pudiendo acabar en molestias y reacciones negativas tras ingerir algunos alimentos. Alimentos que decimos, no, es que esto ya no me cae, ya mi estómago no lo procesa, ese tipo de sensaciones. Los alimentos que activan la inflamación tienen una enorme relación con la liberación de insulina por parte del páncreas. Entre estos alimentos sospechosos que encontramos aquí que ayudan a producir esta inflamación, nos encontramos, por ejemplo, con el alcohol, sobre todo cuando lo ingerimos en altas cantidades. Las grasas saturadas, bebidas azucaradas y harinas refinadas. Según un estudio publicado recientemente, las mujeres con alimentación que consumen muchos alimentos inflamatorios, que son las harinas, grasas y todo esto, tienen un riesgo de un 41% mayor de padecer depresión. Hay que volver a los alimentos que tienen efecto antiinflamatorio, como los que contienen el omega 3, algunas especies como la cúrcuma, que poseen un efecto antiinflamatorio potente, los cítricos, la vitamina D, que estos son algunos ejemplos. Cada vez existen más estudios que se asocian a la depresión con los bajos niveles de vitamina D. Los psiquiatras están empezando a evaluar cómo los niveles de vitamina D han tenido como una repercusión en los síntomas depresivos tras un tratamiento donde se ha adicionado este compuesto, esta vitamina.
Por ejemplo, algunos alimentos que también ayudan aquí son la cebolla, el puerro, el perejil, el laurel, el romero, y en algunas, estos también son recomendados como para algunas lesiones en la piel, ¿no? Ya que ayudan justamente a disminuir este efecto antiinflamatorio, ¿no? Entonces, prácticamente esta es la relación justamente que tenemos aquí con la alimentación y el cortisol, ¿no? Que no nada más en el estrés afecta pues a nivel físico de lo que nos damos cuenta de lo que percibimos, sino que también justamente dentro de nosotros, en el intestino, afecta, ¿no? Y por ende, afecta a más sistemas, prácticamente. Hasta ahorita, ¿tienen alguna duda, algo que no les haya quedado claro, algo que quisieran ahondar un poquito más? Bueno, si no es así, entonces vamos a continuar ahora con Paulina. Gracias, Anaid. Muy interesante todo. Muchas gracias. Bueno, después de todo lo que nos comentó Anaid, quiero retomar parte de lo que estuvimos platicando la semana pasada, ¿ok? La semana pasada estuvimos hablando sobre la terapia cognitivo-conductual, estuvimos hablando sobre distorsiones cognitivas y el día de hoy quiero que hagamos una práctica un poquito más, más detallada para que las empecemos a identificar, ¿ok? Para esto quiero hacer una pequeña introducción a todo esto que ya hemos venido platicando, ¿ok? Porque uno de los objetivos primordiales de este curso es que ustedes se lleven súper bien entendida esta parte, ¿no? Entonces, la terapia cognitivo-conductual es un enfoque de terapia que sabemos que está basado en lo que hemos venido platicando, ¿no? Todo lo que pensamos o todas nuestras cogniciones y nuestras acciones están muy relacionadas con todas las emociones que sentimos y con todo el bienestar general, ¿no? Entonces, este tipo de terapia sostiene que es posible que cambiemos estos patrones de pensamiento a través de ciertas técnicas y estrategias muy específicas. El fundamento de la terapia cognitivo-conductual radica en que logremos identificar y cuestionar estos pensamientos automáticos, negativos y distorsionados para luego reestructurarlos, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan? La semana pasada estuvimos platicando sobre las distorsiones cognitivas, les presenté a Aaron Beck, ¿no? Y si recuerdan, platicamos que las distorsiones son pensamientos automáticos que llegan a nuestra mente inconscientes y este tipo de pensamientos nos impiden que procesemos la información de una manera racional. O sea, ¿qué quiero decir con esto? En la gran mayoría de las ocasiones malinterpretamos lo que ocurre a nuestro alrededor y de manera inconsciente convertimos esas percepciones en interpretaciones negativas. ¿Ok? Entonces, en general, nadie nos salvamos. Todas las personas evaluamos las situaciones y cuando las distorsionamos es porque estamos cometiendo errores en el juicio. Entonces, estos patrones de pensamiento tienen un impacto bien profundo en nuestras emociones, decisiones y acciones. Para recordar, la semana pasada vimos varios de estos temas. Les puse 4 de los 8 que estuvimos viendo. El pensamiento todo o nada, o sea, cuando vemos las cosas en términos absolutos, la sobregeneralización, o sea, cuando tomamos un evento de manera aislada y entonces siempre va a suceder. Cuando pareciera que tenemos un filtro mental y solo vemos la parte negativa de cualquier situación o que todo es una catástrofe y siempre esperamos el peor escenario posible. Entonces, hoy vamos a conocer 2 técnicas que nos ayudan a tratar esta distorsión de pensamiento, ¿ok? En el mundo general de la psicoterapia, las técnicas de reestructuración cognitiva representan herramientas
súper poderosas que nos ayudan como personas a identificar y a cuestionar todos estos pensamientos. Perdón, dos de las técnicas que quiero que platiquemos el día de hoy son muy utilizadas dentro de este enfoque. Una se llama método socrático y la otra se llama la técnica de las 3 columnas. Entonces, mientras que el primero se inspira en el arte del cuestionamiento de Sócrates, y de hecho por eso lleva su nombre, método socrático, el otro realmente es un enfoque un poquito más estructurado y nos ayuda a descomponer y a reformular todos estos pensamientos. Entonces, a lo largo de la clase de hoy vamos a explorar estas técnicas y cómo al implementarlas podemos transformar nuestra mentalidad negativa en una perspectiva un poquito más equilibrada. Entonces, la primera de estas técnicas es la que se llama 3 columnas. Esta técnica es utilizada para que desafiemos estos pensamientos distorsionados o irracionales. El proceso implica 3 procesos muy básicos y muy sencillos. El primero es que identifiquemos, ¿no? ¿Qué vamos a identificar? Vamos a identificar estos pensamientos negativos y estas distorsiones cuando estén ocurriendo, ¿ok? Por eso es importante que lo estemos revisando porque quería retomarlo de la vez pasada para hacer ejemplos un poquito más puntuales. La segunda columna de esta técnica es la evidencia, ¿no? El desafiar esta idea. Es el cuestionarnos, el validar estos pensamientos que la mayor parte de las veces la podemos refutar muy fácilmente. Y la tercera columna es reemplazarlo, ¿no? Entonces vamos a sustituir este pensamiento distorsionado por uno que sea más equilibrado y más realista. Por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo del nadie me quiere, ¿no? Si yo pienso, nadie me quiere, o sea, el primer paso es estoy identificando que estoy diciendo algo un poco exagerado, que estoy usando el nadie, ¿no? Entonces, mediante esta técnica de reestructuración cognitiva, vamos a cuestionarnos a esa creencia, ¿no? Entonces, si el paso 2 es la evidencia, la validez de este pensamiento. Entonces, ¿realmente tengo pruebas de que nadie me quiere? ¿No? O en algún momento me he sentido querida. Entonces, estas evidencias tenemos que desarrollarlas en nuestra cabeza en forma de enunciados. Entonces, el momento que alguien piensa, nadie me quiere, tenemos que analizar ese pensamiento y decir, la verdad, mi familia me ha demostrado que me quiere en múltiples ocasiones, ¿no? Tengo amigos que a lo largo del tiempo, desde primaria hasta la universidad, he compartido con ellos buenos momentos. ¿Qué otra evidencia puede ser el hecho de que no reciba en este momento la atención o el cariño de alguien? No significa que nadie me quiere, ¿ok? Entonces, y tratar de reformular también esta frase a una que la reemplace. Entonces, podría ser, pues sí, aunque a veces me siento sola o no me siento valorada, hay personas en mi vida que me han demostrado mucho cariño. Entonces, ese dolor y esa emoción que surge del nadie me quiere se transforma en una frase más realista. ¿Ok? Entonces, les puse esto a manera de ejemplo. Quiero que trabajemos en un poquito más de ejemplos y que ustedes me ayuden a decir qué evidencias tenemos. Me lo pueden decir, pueden abrir su micrófono y decirlo o pueden escribirlo. Yo les traigo ciertas propuestas para cada una de ellas, pero quiero que me ayuden un minutito a pensar qué evidencia refuta esta frase, ¿no? Primero, ya la identifiqué. Comí una galleta, así que arruiné mi dieta por completo, ¿no? Entonces, el pensamiento automático es, ya comí esta galleta y ya arruiné completamente mi dieta.
quiero que se tomen un minuto y me digan qué evidencias tenemos de que esta frase es una distorsión cognitiva. Te escucho, Yana. Pues es como la primera distorsión de las 4 que nos mostraste ahorita, ¿no? Es como irse al extremo, ¿no? Así como que ya por completo, ¿no? Es la extremo, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Y como qué frase podrías tú enunciar que nos evidencie esto? Por ejemplo, yo te diría, el consumir una galleta realmente me lleva a tener o el haber ingerido más calorías de las que tenía planeadas. Esta es una evidencia, ¿sí me explico? O sea, el hecho de haber comido esa galleta, tengo más calorías. O otra evidencia es que una galleta realmente no representa todas las decisiones de mi alimentación durante el día. Otra evidencia puede ser muchas personas que son saludables consumen golosinas, ¿no? Entonces, realmente estamos poniéndole frases que son reales. Dime, Lucy. Podría ser, bueno, comí esta galleta en la tarde o en la noche, sustituyo por alguna fruta o por algo que pueda como hacer el equilibrio, se puede decir, o el balance de lo que tenía que consumir durante todo el día. Claro, claro, por supuesto. O sea, que tú ya te fuiste hasta el otro lado, ¿no? O sea, tú ya llegaste a, puedo cambiarlo y aparte lo voy a sustituir durante el día. O sea, no solo me diste la evidencia, sino ya me diste también de qué forma puedo estar reemplazando este pensamiento, ¿no? Entonces, aquí les resumí las que yo había diseñado para esta, ¿no? Entonces, desde el pensamiento negativo de arruiné mi dieta por completo por comerme una galleta, pues de evidencia podríamos tener que sí, consumimos más calorías, no representa realmente todo lo que comí el día de hoy, nada más me comí una. La mayoría de mis comidas son saludables, que era lo que decía Lucy, o sea, que yo que me como una galleta, pero puedo comerme otras cosas saludables mejor, ¿no? Entonces, esta idea la podríamos reemplazar por comer una galleta realmente no descarta todas las elecciones saludables que he hecho, ¿ok? Vamos a otro ejercicio. Este también lo platicamos la semana pasada, ¿no? Cuando sobregeneralizamos es otra distorsión cognitiva. Entonces, siempre como en exceso cuando voy a fiestas. Siempre como de más, siempre como papas, siempre bebo de más, ¿no? Entonces, ¿qué evidencias a favor o en contra podrían decirme de esta distorsión? Te escucho, Lucy. O sea, lo que habías dicho, que nos estamos yendo como a los extremos al usar la palabra siempre o al usar la palabra nunca. Entonces, siempre como en exceso cuando voy a fiestas, pues una evidencia puede ser cuando vaya a fiestas, lo voy a considerar como libre, como no estar tan enfocado en las calorías, sino que sea como mi día de permiso para que pueda yo como salirme un poquito de lo que regularmente debo o como en una dieta que tengo, ¿no? Súper, súper, súper. Otra podría ser también, en la fiesta a la que fui el sábado, comí un poco más, ¿no? De lo que había planeado. Eso es algo real, ¿no? Lo que dices tú está perfecto. Tú estás planeando a un futuro de cuando voy a fiestas me voy a dar este permiso, ¿no? Y estás haciendo el perfecto reemplazo de
siempre como en exceso cuando voy a fiestas. En este caso, yo les había propuesto algún tipo de frases de evidencia como es natural que de repente queramos probar cosas distintas, ¿no? Que nos invitan a algún lado y hay un postre que prepararon, hay alguna botana distinta, ¿no? Es normal que cuando salgamos comamos quizá un poquito de más porque pues ese evento me hace querer probar alguna otra cosa, ¿no? O hay ocasiones en las que he mantenido el control en eventos similares, o sea, no quiere decir que siempre coma de más, ¿no? Entonces, que va unido a la evidencia siguiente. Mi comportamiento en una o dos fiestas no definen el comportamiento de todas las fiestas, ¿no? Entonces, dejamos de sobregeneralizar, que es el ejemplo que estamos viendo en este momento. No digo siempre, nunca, como bien lo dijiste, Lucy, sino, entonces ahora es a veces puedo comer en eventos sociales, pero no siempre es así. O como mencionó Lucy, ¿no? Yo me doy permiso de comer unas cositas extras o un poquito más cuando estoy de fiesta. Este es un ejemplo de filtro mental, ¿no? De cuando nos enfocamos exclusivamente en lo negativo. Entonces, la frase a identificar ahorita es: todo mi esfuerzo de comer saludablemente se arruinó con este refresco. Todo mi esfuerzo de hoy se arruinó con este refresco. Estamos utilizando parte de lo anterior, ¿no? Pero a la vez es un ejemplo de que solo nos estamos fijando en lo negativo, ¿no? Estamos usando el todo, el nada, pero también estamos diciendo que por esta cosita mala, todo se arruinó, ¿no? Entonces, todo mi esfuerzo de comer saludable lo arruina un refresco en un día. Entonces, ¿qué evidencias? ¿Qué evidencias pueden encontrar en esta distorsión? Les voy a dar una. El refresco sí añadió calorías adicionales a mi día, ¿sí? Pero el tomarme un refresco no invalida todas mis decisiones de comida saludable durante el día. Entonces, es natural que de vez en cuando me tome un refresco. Entonces, centrarse en un solo error puede opacar muchos éxitos, ¿no? O sea, estas realmente son frases que están evidenciando. Es una frase que es real, ¿sabes? No nos estamos yendo fuera de él con el todo, con el nada, solo viendo lo malo. Entonces, sí, ese refresco añadió calorías a mi día, sí, pero todo lo demás que comí estuvo muy bien. Y no me voy a centrar en un error cuando he tenido todo un día de muchos éxitos, ¿ok? Entonces, ¿cómo podremos reemplazar esa frase? Aunque hubiera preferido evitar el refresco, pero la verdad me lo tomé porque se me antojó muchísimo, ¿no? El balance general de mi día sigue siendo positivo, ¿no? O sea, sigo pensando en mí, sigo alimentándome de manera consciente, solo el día de hoy me tomé un refresquito, ¿ok? Ahora, para terminar con el ejercicio de las 3 columnas, quiero que me ayuden tratando de identificar cuál es la evidencia de el pedazo de pastel hace que todo mi esfuerzo no cuente, ¿no? Este es un ejemplo de cuando descartamos también lo positivo, que están muy unidas, ¿no? Se dan cuenta de que casi todas las frases podemos meterlas a todo o nada, a hacer las cosas más grandes, a enfocarnos en lo negativo. O sea, a veces parece que una distorsión enfoca todo, ¿no? O sea, o muchos. En este caso es por un pastel ya todo lo demás no existe, ¿no? O sea,
Por ejemplo, hice 1 hora de ejercicio, comí súper sano, pero ya no cuenta porque pues el pedazo de pastel lo arruina todo, ¿no? Entonces, descartamos nuevamente todo nuestro esfuerzo positivo. Te escucho. Creo que aplicaría mucho ese dicho de vemos solo el frijolito en el arroz, un frijol en el arroz, Exactamente. porque, bueno, un pedazo de pastel es una rebanada, una rebanadita de un pastel que una evidencia puede ser, pues no sé, si estoy celebrando a mi hermano en su cumpleaños, es compartir la alegría y no verlo únicamente como algo negativo, sino, a ver, voy a disfrutarlo porque pues el resto del día estoy comiendo lo que debo comer, ¿no? Claro, lo que elijo para mí que sea saludable. Sí, por supuesto. Te escucho, Nayeli. Sí, y también, bueno, no sé, reflexionando es también cómo nos hablamos, ¿no? Hay veces que, justo en estos ejemplos de que ya mi esposo no vale o desacreditarse, hace también que, pues, caigas y no te quieras, ¿no? O sea, también como Claro. hablarte a ti, eso es como lo que terminaste, lo que tú mismo piensas de ti mismo, ¿no? Es lo que hablamos en algún momento de la autoestima y de cómo te valora, Sí, por ¿no? supuesto, por supuesto. Nosotros somos los peores críticos sobre nosotros, ¿no? Ahorita voy a retomar tu comentario, Nat, en el siguiente método, porque justamente es una de las preguntas que se hace en el siguiente método. Entonces, dentro de las evidencias que podemos encontrar en esta frase, es como lo que veníamos hablando de la galleta en los otros, ¿no? Sí, el pastel hizo que me comiera unas calorías más el día de hoy, pero el que yo me coma el pastel no invalida todo lo que he venido haciendo de manera saludable y consciente estos días, y yo elijo el disfrutarlo, ¿no? Hoy es cumpleaños de mi hermano y yo me merezco sentarme y disfrutar junto con él esta rebanada de pastel. Entonces, el que disfrute este pastel delicioso es saludable para mí también. Estoy orgullosa de ello porque yo ya estoy cambiando mi forma de ver la alimentación y estoy viendo que ese pastel es un premio, es un regalo, es un momento para compartir con la familia y es el tratarte bien a ti misma, ¿no? Entonces, vamos a disfrutar esos rebanaditas de pastel. Otro de los métodos que les mencioné al principio es el método socrático. No sé si han escuchado hablar al respecto. También es conocido como mayéutica. El método socrático es un método que utilizamos mucho los psicólogos, ¿no? Es una técnica de cuestionamiento. Si se acuerdan del video de Beck que vimos la semana pasada, él aplica al 100% esta técnica que vamos a ver ahorita. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la mayéutica? Es estimular el pensamiento crítico y realmente sacar a luz muchas de las suposiciones que hacemos. Este método está nombrado pues por Sócrates, ¿no? Él utilizaba esta técnica para enseñar a sus estudiantes. Se decía que caminaba e iba platicando con ellos, a lo que él le llamaba un diálogo dialéctico, ¿no? O sea, todo lo que sus alumnos le comentaban y le explicaban, él les respondía con preguntas. Entonces, ¿cómo podemos aplicar el método socrático para identificar y para tratar sobre todo estas distorsiones cognitivas? Vamos a retomar el ejemplo de nadie me quiere, ¿ok? Entonces, si utilizamos esta técnica, con la técnica anterior, acuérdense que veíamos la distorsión, establecíamos una frase que es verdadera, ¿no?
sí, comí más calorías, sí, el día de hoy comí mucho y muy bueno, y me di ese chance, era cumpleaños de mi hermano y quería disfrutarlo con él, ¿sabes? Y venía el cambio a un pensamiento que entonces ya no distorsione esa realidad. En el caso de la mayéutica, tenemos que estimular nuestro pensamiento crítico. Entonces, si yo digo nadie me quiere, es preguntarnos, ¿tengo pruebas reales de que nadie me quiere? ¿Puedo recordar algún momento específico en donde alguien me haya demostrado amor y cariño? ¿Qué significa nadie? O sea, realmente nadie, absolutamente nadie en este mundo me quiere. ¿Estoy basando esto en una situación en específica y estoy generalizando que nadie me quiere? ¿Sí saben a dónde voy? Entonces, esta técnica es súper interesante y es un poquito más complicada de lo que parece, porque es cuestionarnos a nosotros mismos. Y si en algún momento van a terapia para revisar alguna de estas cosas, se van a dar cuenta que es una técnica que utilizamos mucho. ¿Por qué? Porque no nada más es el vamos a buscar la frase que estábamos viendo en el ejercicio anterior. Es la pregunta que yo te estoy haciendo o la pregunta que yo quiero que ustedes mismas se hagan en el momento que identifiquen un pensamiento distorsionado, es la misma pregunta te hace que haya esa reestructura cognitiva. Entonces, vamos a un ejercicio. Vi a mis amigos mirando mi plato y estoy seguro de que piensan que no debería de comer esto. Esta frase representa la distorsión cognitiva de saltar a conclusiones, ¿no? Por eso les pongo la bolita de cristal de yo ya sé lo que va a pasar, yo ya sé lo que me va a decir y estoy tratando de adivinar el por qué no me lo dijo, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta esta técnica, ¿qué preguntas ustedes se harían? Les voy a ayudar un poquito, les voy a chismear un poquito. Si estamos hablando de que vi a mis amigos mirando mi plato y estoy seguro de que piensan que no debería de estar comiendo esto. La primera pregunta que yo haría sería, ¿estás segura que voltearon a ver tu plato? ¿Cómo sabes lo que están pensando? ¿Cómo sabes que ellos opinan que tú no deberías de comer esto? ¿Sí me explicó? A ver, Lucy, dime. ¿Aplica aquí el preguntarse que se les pudo haber antojado lo que me serví? Por supuesto, por supuesto. Si te das cuenta, en esta técnica preguntamos. En la técnica anterior es una afirmación. Si estuviéramos viendo esto como en la práctica anterior, es una afirmación, ¿no? Se les pudo haber antojado lo que vi. O entonces lo cambias. ¿Sería posible que te voltearon a ver porque se les antojó? Y es cierto, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas van por súper buen camino, porque entonces lo que logramos es desviar nuestra mente de la parte negativa del momento, ¿no? Entonces, yo les diría, ¿qué te lleva a creer que tus amigos estaban juzgando solo por ver tu plato? ¿Hubo algún comentario, algún gesto, algo que indique que ellos estaban diciendo, no debería estar comiendo eso, qué horror? ¿O ese tipo de miradas te han llevado o a interpretar otro tipo de cosas? Y aquí entra tu respuesta, Lucy. ¿Existen otras razones por las que podrían haber visto tu plato que no estén relacionadas con ningún juicio?
Entonces, cuando aprendemos a hacernos este tipo de preguntas, entonces nuestro enfoque a la acción cambia completamente. ¿Y qué termina? ¿Qué pasa después de que empieces a responder todo esto? Ay, sí, ¿verdad? Nada que ver. O sea, me estoy estresando porque yo pienso que ellos dijeron, que pensaron, o sea, se dan cuenta cómo, ya que lo analizamos así tan profundamente, realmente es un juego de nuestra mente y se vuelve muy absurdo, porque no tenemos ni idea de lo que las otras personas están pensando, porque estamos bien acostumbrados a hacer juicios nada más con ver una cosa, y tú no sabes si por algo te quedó realmente viendo feo, pues tú no sabes si en ese momento pensó en algo, ¿sabes? O sea, es una técnica realmente muy enriquecedora. Vamos a ver otro ejemplo. Este es un ejemplo de catastrofismo, de otra de las distorsiones que vimos la semana pasada. Comí una porción extra de pizza y estoy seguro que esto hará que suba muchísimo de peso. Comí una porción extra de pizza y seguro hará que suba mucho de peso. Entonces, yo les preguntaría, ¿qué te hace pensar que una porción de pizza te haría subir de peso? ¿No? ¿Qué otras experiencias has tenido en la que un plato y una comida incremente tu peso? O ahora, cuéntame lo que comiste el día de hoy, ¿no? Cuéntame lo que comiste en la semana. ¿Qué impacto tiene el hecho de que te hayas comido una porción extra? O sea, ¿existe la posibilidad de que solo una porción no tenga un efecto tan drástico? O sea, tú estás asumiendo que una transgresión alimentaria lleva automáticamente a más en el futuro. O sea, porque comí una vez, entonces voy a subir de peso. ¿O recuerdas alguna vez que por un día haber salido de tu dieta hayas subido 20 kilos? O bueno, imagínate que me responde, sí, la verdad es que sí. O sea, una vez que comí una pizza extra, entonces al otro día me pesé y en lugar de bajar 1 kilo había subido 1, ¿no? Ok. Entonces a eso yo te diría, ¿y entonces cuál es el peor resultado? El peor resultado sería un incremento de peso temporal, ¿no? O sea, porque podrías seguir alimentándote bien los siguientes días, las siguientes semanas, y no va a importar. Entonces, ¿qué preguntas se les vienen a ustedes a la cabeza con esto? ¿O qué respuestas me darían ante esto? Porque el chiste de esta técnica es estimular esa crítica, ¿no? Es entenderla y preguntarnos más. Sí, te escucho. A mí lo que se me vino a la mente es, a ver, si una rebanada de pizza excedí en el consumo de calorías, pues, ¿qué puedo hacer para quemarlas, no? Igual y bicicleta, caminar, como algún tipo de ejercicio en el que pueda yo eliminar esas calorías y que no me esté ni mortificando, ni que sea como un evento catastrófico el haber comido esa rebanada adicional, ¿no? Perfecto. O sea, realmente tú ya estás aplicando perfecto porque ya no nada más es el qué pasó, sino qué puedo hacer. O sea, si realmente me está a mí afectando el hecho de haberme comido una pizza extra, no importa, mañana hago 20 minutos más de caminadora, ¿no? O sea, a ver, déjame leer un mensaje de Lili. He repetido, espérame Lili, que se me fue. He repetido este exceso de mala alimentación en la semana que me hará subir de peso. He repetido este exceso. No entiendo si es pregunta o
Ah, ya sé para dónde vas. O O sea sea, que varias veces repite como el mismo. bueno, Ajá, sí, exacto. eso ya estábamos hablando de otro tema, ¿no? O sea, si tú no estás trabajando en tu forma consciente de alimentación y todos los días te pides una pizza con extra queso, con orilla rellena, con, ya sabes, triple pepperoni, y todos los días te comes media pizza y todos los días estás teniendo este tipo de pensamientos, sí tendríamos que revisar el por qué, ¿no? ¿Por qué si tú ya estás teniendo un entrenamiento en alimentación saludable y en alimentación consciente, en lugar de pararte y decir, ay, el día de hoy me voy a preparar una ensaladita caprese y picas tomatito y quesito y aceite de oliva y con un pescado, ¿sabes? Y entonces promueves que disfrutes una comida saludable conscientemente y en lugar de eso decides el pedir todos los días una pizza, entonces tendremos que irnos un par de pasitos atrás, ¿sabes? O sea, este tipo de situaciones cognitivas son cuando nos gusta castigarnos por cosas un poquito más pequeñas, ¿no? Entonces, si yo repito la mala alimentación todos los días, necesito encontrar el por qué. Necesito encontrar el qué me lleva, cuál es la emoción y cuál es mi sentimiento. Yo me iría a revisar contigo tu diario de alimentación de todas las semanas y en donde está la parte de qué estoy sintiendo, empezaría a identificar todas esas emociones que se están repitiendo y entonces ver ese tipo de emociones, qué distorsiones cognitivas tengo, ¿sabes? Porque puede que estás comiendo 4 o 5 veces a la semana pizza y 4 o 5 veces a la semana estás teniendo estos pensamientos de catastrofismo, pero realmente no son catastros tan catastróficos porque no te estás comiendo una extra, te estás comiendo 8 o 10 rebanadas de pizza en una semana, ¿no? O decir, bueno, es que la neta me encanta la pizza. ¿Qué te parece si buscamos algún tipo de recetas en donde sustituyamos la parte de la harina con un poquito de col o algunas otras cosas con huevo y entonces hacia la base y en lugar de 3 quesos súper ultra apestosos, ¿no? Perdón la frase, todos esos quesos muy curados y demás, con mucha grasa, pues decides ponerle un queso feta y le pones tomatito, ¿sabes? O sea, cuando repetimos los patrones de mala alimentación todos los días, tenemos que analizar muchas distorsiones cognitivas que pueden venir hacia atrás, pero podríamos analizar entonces tu diario alimenticio, de qué se está repitiendo, qué emoción es la que está repitiendo para ya tratarla individualmente y ya la podríamos después analizar desde una distorsión cognitiva. Espero haber respondido tu pregunta, Lili. Sí, 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 era más bien como el ejemplo de si, vaya, no necesariamente de que siempre caigas con la pizza, sino que siempre es como, ay, bueno, hoy una galleta y mañana ya me comí un frappé, y así como una decisión de malas decisiones constantes, ¿no? Que dices, ay, Ah, bueno, y luego te cae en la culpa, que dices, sí, ¿no? sí, claro, Ajá. claro, por supuesto. Ya te entendí. Yo me fui un poquito más Sí. atrás. No, pero sí tiene sentido, o sea, sí, por Ok. supuesto. Siempre va con la emoción, es lo que nos han Sí, enseñado. Ujú. sí. Y realmente si retomamos tu ejemplo, entraría dentro de esta distorsión minimizando ciertas cosas, ¿no? O sea, yo aquí se los puse como ejemplo como la catástrofe, de que por una pizza entonces ya subí 5 kilos de peso. Pero si nos vamos para otro lado, quizá estamos minimizando esos eventos, ¿no? O sea, cuando estamos repitiendo a la semana de, ay, hoy una galletita, ay, mañana un frappé, ay, pasado mañana la pizza, ¿no? Entonces, sería cuestión de empezar a ponernos también un poco de retos y decir, de lunes a sábado yo voy a comer
lo más saludable posible, ¿no? Porque aquí el chiste no es voy a tener una dieta súper restrictiva porque quiero bajar 8 kilos en un mes. No, tenemos que pensar en el alimento como nuestra salud, como todo lo que hemos visto, como hoy lo que nos explicaba Ana hace ratito, ¿no? Del cortisol y demás. O sea, como todo este aprendizaje nos lleva a, tenemos que buscar alimentarnos de la manera más saludable posible. Entonces, y evitar estos patrones de repetir y repetir y repetir y todos los días decir no, no importa. O sea, hoy no importa una galletita, hoy no importa otra galletita. ¿Por qué? Porque cuando utilizamos ese tipo de pensamientos, tarde o temprano viene la culpa. Entonces, esa culpa y ese sentir en el estómago y todo eso como venimos platicando, eso nos afecta mucho más que habernos comido la galleta extra. Ok. Otro de los ejemplos que les traje el día de hoy es un ejemplo de las etiquetas. Y ahora tenemos que tratar de desarrollar qué preguntas estimularían nuestro pensamiento crítico, ¿no? No tengo autocontrol porque comí algo que no estaba en mi plan. O sea, como comí algo que no estaba dentro de mi lista que quedé de comer bien, entonces ya no tengo autocontrol. Entonces, yo les preguntaría aquí, ¿por qué piensas que una decisión alimenticia fuera de tu plan significa no tener autocontrol, ¿no? ¿Qué es para ti el autocontrol? ¿El autocontrol para ti es comer pechuga asada y ensalada mañana, tarde y noche? ¿Cómo defines eso, no? O sea, hay algunas otras ocasiones en las que hayas demostrado que tienes autocontrol, ni siquiera por comer, ¿no? O sea, estás tú diciendo que el autocontrol no tienes porque no lograste esto, pero ¿qué pasa con otros aspectos de tu vida? ¿Consideras que una acción define completamente a una persona? Porque eso es lo que estás haciendo aquí. Como no tengo autocontrol, como no comí lo que debía, no tengo autocontrol. Entonces, ahí es donde etiquetamos, ¿no? La clase que dice, ya mataste un perro, te vuelves mataperro. Esto es lo que significa la distorsión de etiquetar, ¿no? ¿Puedes recordar alguna situación en donde sí seguiste un plan de dieta? No, pues sí, algunas veces lo he hecho. Cuando empiezas, entonces sí tienes autocontrol. ¿Qué impacto tiene en tu bienestar emocional el etiquetarte a ti mismo basándote en una acción? Porque ahorita en este ejemplo dije, no tengo autocontrol. Pero la verdad está muy tierno porque generalmente las etiquetas que nos ponemos son las más duras. Soy un cerdo, soy una bruta, y me puedo poner con una lista de un chorro de groserías que nos decimos, pero pues, estamos en horario de niños. Entonces, retomando lo que decía Nayeli hace rato, si un amigo tuyo tuviera una desviación en este plan de dieta, ¿le dirías que no tiene autocontrol? ¿Por qué a veces a otras personas las juzgamos de manera diferente? ¿Y por qué cuando nos toca a nosotros somos los más duros? Entonces, si tu amigo llega y te dice, ay, soy un cerdo porque me comí esto que no estaba en mi plan de dieta, tú le dirías, ay, qué exagerado eres. Ay, no juegues por una vez. Pero nosotros mismos no tenemos esa compasión, ¿sabes? Nosotros sí nos atacamos cañón. Y es una de las cosas que hemos platicado sobre el mindfulness. Cuando llegan estos pensamientos y demás, no es una, ay, otra vez, no, déjalos ir tranquila, no juzgues. Otra pregunta podría ser ¿qué tan significativo es en tu vida el hecho de que lleves el plan al pie de la letra?
sea, ¿nunca te ha pasado que te has desviado y luego regresas al plan? ¿No? Si es así, ¿cómo lo hiciste? ¿Alguien más se le ocurre alguna otra pregunta? En el caso aquí del ejemplo de las etiquetas y etiquetarnos como que no tenemos control o como que somos las peores o algo así. Te escucho, Yara. Hola, buenas noches. Fíjate que más Buenas. allá de una pregunta te iba a comentar algo. Lo que yo sí he notado, por ejemplo, en mí, es justo ese como sabotaje Ujú. que tenemos normalmente con el, como decías tú, ¿no? El ya me lo comí, ya voy a engordar. Yo nunca puedo bajar de peso. Desde que soy mamá, no volví a bajar 1 kilo. Me está costando muchísimo, ¿no? Y he notado que en los momentos en que de plano me enfado y digo, ah, ya me vale, y empiezo como en el plan de que me como las cosas a gusto y que realmente me vale, empiezo a bajar. O sea, como que me desbloqueo esa parte y solita. Entonces de repente, oye, te veo más delgada, ¿no? Bajaste. Y yo, ay, pero pues si estoy comiendo como pelón de hospicio, ¿no? Porque te quitas ese como candadito que tienes en tu cabeza y es una realidad. Y dices, bueno, ¿por qué no puedo bajar? ¿Pero por qué? Ay, porque soy mamá, ay, que por la edad, ay, que porque no hago ejercicio, ay, te das 1000 razones para no bajar, cuando realmente lo único que tienes que hacer es dejarlo de pensar tanto o de atacarte tanto, ¿no? Claro, 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 que es parte del efecto del cortisol que estábamos hablando con Ana, ¿no? Entonces, la emoción, no sé si ya lo hemos platicado, que, también con Ana, del segundo cerebro que existe en el estómago, ¿no? Entonces, de cómo se siente el estómago cuando nos dan una mala noticia, cuando estamos emocionados y demás, se siente como si se aplastara y se estrujera, porque también hay mucha generación de hormonas desde el estómago. Entonces, si nosotros nos comemos un pastel y yo pudiera conectarlas y medirlas en absolutamente todo, ¿no? De manera tranquila, contenta, en el cumpleaños de tu esposo, y diciendo, qué bárbaro, qué rico pastel, qué barbaridad, ¿no? Cómete ese pastel en la noche porque te levantaste y estás enojada y vas a abrir el refri y sacas esa rebanada de pastel y parece que estás comiéndotelo a fuerzas y estás escondida en tu cocina porque no quieres que te vean, ¿sabes? Subes y te lavas los dientes y te acuestas que nadie se dé cuenta que fuiste y te zumbaste el pastel a las 2 de la mañana, ¿saben? Es la misma rebanada de pastel. ¿Por qué una nos está afectando y por qué la otra no? ¿No? Si hablamos de calorías, se supone que estrictamente serían las mismas, pero la emoción que viene unida a esa rebanada de pastel es la que cambió. El momento, el autodisfrute y todo el proceso de juzgarte y de atacarte después de habértela comido. Entonces, ¿qué opción les damos nosotros para que no se juzguen? Llevar de la mano una buena alimentación, una alimentación balanceada, una alimentación consciente. Entonces, por eso hemos tenido toda esta serie de ejercicios y poco a poco esta semana hasta el próximo lunes vamos a irlos aterrizando con ejercicios como estos, porque es la misma rebanada, las mismas calorías, pero una te afecta y la otra no, ¿no? ¿O nunca les ha pasado que comen después de haber tenido un coraje muy fuerte? Hay gente que vomita, hay gente que después tiene diarrea, ¿sabes? Y la otra que comió bien feliz, no le pasó nada, pero como si se comieron los mismos tacos, ¿no? Entonces, conforme vayamos identificando todas estas emociones que van unidas a nuestra alimentación, nos vamos a ir liberando. Y entonces, esos deslices que de repente tenemos 1 o 2 veces a la semana, los vas a hacer con gusto. Conscientemente vas a decir, ay, para el miércoles me voy a ir al Oxxo y me voy a comprar unas triquitraques. Tengo tanto antojo de triquitraques. Y vas a ir y te las vas a comprar y te las vas a comer con todo el placer del mundo. Cambio, me voy al súper, me compro una caja de triquitraques y cada vez que me enojo con mi marido me zumbo 2,
¿sabes? O sea, ahí es donde está la diferencia entre ubicar nuestras emociones, el gestionarlas de una buena manera, simplemente no nada más empezar, en el momento que empezamos a pensar en nuestra alimentación como salud, como vida, como años de disfrute con nuestros hijos y con nuestra familia, entonces empieza a tener un sentido distinto. Continuemos ahora con otras de las distorsiones que habíamos hablado la semana pasada, que era el debería y deberías, ¿no? Entonces, vamos a retomar el ejemplo, les iba a decir el ejemplo del postre, pero no, ¿no? No debería de haber comido esa pasta. Soy débil porque fui y estaba en Italianis y en lugar de pedir una ensalada me pedí una, ya sabes, una pasta Alfredo deliciosa, inmensa, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué decidimos el castigarnos así? ¿Qué tipo de preguntas podríamos hacernos estimulando este pensamiento crítico? ¿Qué te lleva a pensar que no deberías haberte comido esa pasta? ¿No? Acuérdense que ahí lo tricky está en la palabra deberías, ¿no? Yo no debería de ir con mi hermana a comerme una hamburguesa ahorita porque estoy en clase. Yo no debería de comerme esa pasta. Entonces, ¿qué reglas y qué expectativas te has establecido para que tú misma te regules la alimentación? ¿Quién las ha establecido? ¿Qué circunstancias o en qué circunstancias sí te permites comerte una pasta? ¿No? O sea, el cumpleaños del hermano de Lucy, ¿no? Ahí sí se vale comernos la pasta. ¿O has pensado en alguna ocasión donde hayas comido una pasta y te hayas sentido muy bien? ¿No? Porque a veces podríamos planear el no. Me voy a comer una ensalada grande, sin aderezo, para que después yo me coma mi pasta y lo disfrute. Entonces, yo las invito a que empiecen a estimular este pensamiento crítico, ¿no? Cada vez que les venga un deberías, cada vez que les venga un todo o nada, cada vez que les venga un nunca, cada vez el que les venga solo quiero ver lo malo, intenten aplicar alguna de estas dos técnicas, ¿no? Hay gente que me dice, no, ¿sabes qué? Para mí es más sencillo la otra porque tiene como una estructura, ¿no? A ver, ya identifiqué el pensamiento, entonces, ¿qué frases son realmente reales? Y entonces, ¿cómo voy a cambiar mi distorsión cognitiva? ¿O qué frase voy a utilizar para modificar la distorsión cognitiva? O para otros es un no. ¿Por qué no debo de comer? ¿Por qué no debo de ir por una hamburguesa? Ah, porque me lo dijo un doctor. Ah, porque yo no quiero. Pero ¿en qué ocasiones sí he decidido ir a comerme una hamburguesa y a disfrutarlo? Ah, no, pues es martes, ¿no? Yo me puse de reto que los fines de semana me voy a destrampar y en entre semana lo quiero hacer bien consciente, ¿no? Pensando en mí, en mi salud y en durarle muchos años a mi hija y a mi esposo. Entonces, espero que todo este tipo de pláticas y reflexiones, que el objetivo es reestructurar la forma en la que estamos pensando, por eso se llaman distorsiones cognitivas y la técnica es reestructuración cognitiva, porque así como la cabeza puede ser nuestro enemigo, pues también nuestros pensamientos se pueden volver nuestros amigos. ¿Ok? Hasta aquí mi aportación. Chicas guapas, ¿alguna duda, comentario, reclamo? ¿Cómo vamos? Veo muchas manitas aplaudiendo y me da mucho gusto. Saben que de todos modos queda grabado, entonces vamos a seguir practicando y vamos a seguir reconociendo todo esto, ¿ok? Entonces, ¿hasta que ninguna duda? Todo muy bien, muchas gracias. Listo. Bueno, pues los voy a dejar con Marce entonces. Un abrazo, que estén muy bien. Nos vemos a la salida.
Hola, buenas noches. Pues parte del proceso de este manejo de los tiempos de ansiedad, pues es la respiración profunda. ¿Pero qué es esta respiración profunda o cómo realizarla más que nada? Pues la respiración prácticamente es un acto natural, es un acto automático que lo realizamos todos los días sin darnos cuenta, ya no es un proceso que le mandemos al cerebro, tienes que respirar en este momento y lo va a hacer, ¿no? Si no estamos acostumbrados a hacerlo, pero ¿qué tan bien lo hacemos, por así decirlo, o qué tan correcto es este proceso de respiración? Y pues parte de la respiración es aprovechar al máximo la capacidad que tienen nuestros pulmones para llenarlos lentamente de aire hasta lograr que el pecho y el abdomen se muevan. Dicho movimiento debe de ir dirigido al diafragma. El diafragma es esta parte que tenemos entre las costillas y el estómago. Entonces, con la respiración, el diafragma ocasiona que el estómago, el pecho suba y baje, y cuando los pulmones se llenan de aire, el diafragma presiona hacia abajo y el estómago sube. Entonces, cuando los pulmones van se llena de aire, el diafragma vuelve a subir y el estómago baja. Entonces, esto debía de ser un proceso natural, debía de ser natural y debía de ser la forma correcta en la cual nosotros logremos esa respiración. Viene esta parte a donde el resultado debe de ser uniforme y pocos lo hacemos, pocos respiramos de una forma adecuada porque no tenemos ni siquiera los elementos o porque en su momento, derivado de los procesos que día a día nos surgen o nos van modificando, también nosotros vamos modificando esa conducta de respiración profunda y en consecuencia, pues surgen diferentes problemas. Pero la respiración profunda también tiene un beneficio y es que nos relajemos. Este proceso se da cuando nosotros por completo, no únicamente llevamos el proceso de respirar lentamente, asumimos la parte de ingresar aire y sacar aire, sino que nos desconectamos totalmente del mundo, es decir, apagamos por completo nuestra parte del cerebro, tratamos de no pensar en nada y entonces nos relajamos, venimos a esta parte de la conciencia en nuestro respirar. Decimos en ese momento, voy a concentrarme en mi respiración, voy a ir poco a poco. Entonces, eso debería de ser una respiración consciente y adecuada en su momento. Para inhalar y exhalar y poner la mente en blanco, pues resulta muy difícil, porque cuando nosotros tratamos de relajarnos, lo primero que nos viene a la mente son los problemas, ¿no? Y entonces cuando yo cierro los ojos y digo, vamos a respirar conscientemente, empieza uno a pensar, mañana me tengo que levantar a las 6, mañana tengo que hacer esto, mañana tengo que terminar con este pendiente. Entonces, parte de estar consciente de mi respiración y de mi cuerpo y de mis extremidades y de tener esa comprensión con mi mente y mi cuerpo, es un proceso largo, no es un proceso sencillo, no obstante, todo lo podemos lograr en determinado momento si nos enfocamos a realizarlo de una forma adecuada. Pero ¿qué voy a obtener como beneficio a realizar una respiración consciente? Pues prácticamente existen estudios que señalaron que al realizar una respiración consciente, más o menos 10 semanas, podemos disminuir la tensión muscular, el pulso cardíaco, los niveles de cortisol, que ya lo decía Ana, que esto es la hormona del estrés prácticamente, pero también es una hormona de alerta, y también en su momento mejorar nuestro estado de ánimo. Entonces, ¿qué beneficios también psicológicos? Porque no únicamente físicos, sino está mejorar la ansiedad y el estrés, así como que nos permite pensar y actuar de una forma pacífica, cómo lograr la perspectiva y de una forma razonable ante los problemas que se presentan, porque problemas siempre van a haber, pero la forma en que nosotros reaccionemos o la forma en que se le encuentre solución al problema va a ser más fácil si en ese momento mantenemos una mente despejada. Pero, ¿qué tipos de respiración existen o cuáles son las respiraciones que se encuentran en determinado momento? Pues está la respiración pulmonar, ¿no? Es esta respiración torácica en la cual es incompleta, no se llevan a cabo con los músculos de las costillas y es parte de la caja torácica. Es como cuando vamos corriendo muy deprisa y de momento ya nos sentimos que nos duele la costilla, ¿no? Porque ya tenemos una respiración pulmonar, una respiración inconsciente. Y posterior viene la respiración clavicular, que es más superficial, pues requiere un máximo esfuerzo para obtener aire y la inspiración de los hombros y la clavícula se levanta, ¿no? Tenemos esa sensación de movimiento de nuestro propio cuerpo. Y de igual forma,
parte de saber qué tipo de respiración estoy realizando, pues es ser consciente con mi cuerpo. Y entonces digo, ¿pero dónde puedo realizar este tipo de respiraciones? En determinado momento, a ver, mi celular ya se desconectó. Un segundito. ¿Dónde puedo realizar este tipo de respiraciones? Pues hay varios lugares en los que puede practicar la respiración profunda. La ventaja de una respiración profunda es que se puede llevar en cualquier lugar, no necesariamente tengo que tener música, tengo que estar relajado, sino que es un proceso natural. Entonces, basta la voluntad y la disposición. Los beneficios vale la pena en el sentido de un bienestar, relajación y una vida saludable, sí. Uno de los escenarios que es muy estresante y que nos lleva en determinado momento a llevar este tipo de prácticas es a veces en el tráfico. A veces nosotros nos encontramos en nuestro automóvil, vamos manejando y en determinado momento pues surge un embotellamiento. Y entonces nosotros comenzamos a estresarnos, comenzamos a pensar no voy a llegar, si tenía yo que llegar a un punto en determinado momento. Y entonces esta práctica pues nos lleva a que entremos en un estado de estrés. Entonces lo que se sugiere en ese momento es la práctica de una respiración profunda, que primero al tener que esperar, por ejemplo, en el semáforo o en el avanzar o cuando alguien nos pasa a ofrecer algo. Entonces, en segundo lugar, ante situaciones difíciles, por ejemplo, en un accidente, alguien que va conduciendo imprudentemente y luego nos rebasa y no es cuidadoso, entonces empezamos a surgir en este proceso de estrés o empezar a decir groserías o cuestiones obscenas para efecto de ser escuchados, sentir que estamos siendo vulnerados en algún derecho, pero en esta parte puede ingresar una, como tal, parte de la respiración profunda y entrar en un estado de relajación sin necesidad de entrar en estrés o ser conscientes de esta parte que no controlamos. Otro lugar a donde es muy común hacer una respiración profunda, pues es en el transporte público. La verdad, el tiempo que se cuenta de un trayecto a otro por distancias, por ciudades, se puede realizar esta respiración profunda mientras esperamos, después de pagar el pasaje, antes de buscar un lugar, a sentir un alivio, de encontrar un asiento. A lo largo del viaje, oportunidades para respirar, otro lugar para hacer respiración profunda en la escuela o el trabajo. Ay, creo que ya no puedo pasar la presentación. Un momento. ¿Quieres que te ayude? Yo la puedo ir moviendo si quieres. Ah, sí, Borges. Me avisas. Gracias. Ok. Sí, la siguiente, por favor, gracias. Mientras más largo sea el viaje, pues más oportuno va a ser para hacer este tipo de respiración. Entonces, por ejemplo, cuando llegas a saludar a un compañero o a una autoridad o a tomar asiento, a preparar un material de trabajo, a comenzar tu actividad, la puedes llevar porque no te lleva ni 5 minutos el llegar a este proceso de respiración. Si cometes algún error y prefieres enfocarte en lo que estuvo mal, pues va a haber mayores problemas porque tu mente va a estar distraída, va a estar enfocada en el error y no va a seguir con este proceso de, ya sea de enseñanza, de aprendizaje o qué es lo que te correspondía realizar. Y entonces, pues ahí van a empezar a ver un error tras otro y pues la respiración profunda en este momento puede corregir cualquier circunstancia. Otra oportunidad son las reuniones antes de tomar la decisión o de recibir alguna instrucción. En muchas ocasiones, cuando estamos ante un nivel de autoridad, ante un jefe, ante alguna persona que nos represente algún estímulo contrario a un peligro para nosotros, pues vamos a tener esta oportunidad en determinado momento de sentir que estamos bajo presión o bajo estrés, y eso pues nos va a llevar a tomar la decisión inadecuada o no escuchar adecuadamente las instrucciones, pues nos va a llevar a un error. Entonces, si antes de escuchar o tomar una decisión en determinado momento, procedemos a escuchar, a entender lo que nos están indicando, pues nuestra mente va a estar liberada y eso es parte de lo que va a lograr la respiración consciente. Los descansos también pueden ser una buena oportunidad. Si en determinado momento en el trabajo nosotros tenemos 5 o 10 minutos en el hogar, pues podemos ejercer este tipo de respiración consciente.
o en la recámara ya cuando vayamos a dormir o antes de levantarnos, a lo mejor 10 minutos antes ponemos la alarma y comenzamos con este tipo de respiración. Una nos puede ayudar a relajarnos durante el día o si lo hacemos durante la noche, pues a tener un mejor sueño conciliador. Mientras se ordena la casa o cuando estamos escuchando o hablando con nuestros hijos, que en muchas ocasiones escuchamos algún problema, algún tipo de atención y la primera respuesta a lo mejor es levantar la voz para sentir que estamos siendo escuchados, pero el proceso es a lo mejor tener una respiración consciente y tal vez un poquito de empatía a efecto de dar una respuesta adecuada sin sobresaltarnos. La siguiente, por favor. Y pues los beneficios, ya les comentaba yo, no solamente va dirigidos al cuerpo, sino también al nivel psicológico. Explicar cómo la respiración profunda nos ayuda a la parte de disminuir el estrés es súper importante, porque como estábamos viendo en esta parte de la alimentación, estar conscientes de que estoy consumiendo algún tipo de alimento en relación a mi estado de ánimo, y si yo encuentro un estado de paz en ese momento, pues voy a lograr que y mi cuerpo perciba no como un peligro, sino como una parte de alimentación. La siguiente, por favor. Entonces tenemos los datos fisiológicos. A través de los movimientos que provoca el ejercicio de la respiración profunda, los órganos, estómago, intestino, páncreas, reciben un masaje, al igual que al corazón, gracias a los movimientos superficiales. Ello va a estimular la circulación sanguínea a todos los órganos, que consigue el alivio de sus cargas de trabajo y el bienestar general del organismo. Y lo mismo ocurre con los pulmones, los cuales aumentan su capacidad de respirar. ¿Qué pasa con el sistema digestivo? Pues los órganos digestivos reciben mayor cantidad de oxígeno y esto va a mejorar nuestro funcionamiento y la digestión. Los nerviosos mejoran el estado del sistema nervioso, incluyendo el cerebro, la columna, los cerebros nerviosos, los nervios, debido a que nuevamente aún mayor oxigenación relajan y nos concentramos en la respiración lenta, profunda, con un ritmo provocada, una reducción en los latidos y una relajación muscular, la cual estimula la tranquilidad mental y la serenidad. Ahorita les voy a mostrar parte de unos ejercicios. La siguiente, por favor. En determinado momento, si nosotros nos encontramos acostados, estamos en cama, el ejercicio es con movilización, es decir, con la movilización, este tipo de ejercicio podemos mejorar nuestra respiración mientras suavizamos el segmento dorsal y corregimos la estática defectuosa, fortalecemos los músculos extensores de la espalda y los músculos del omóplato y distender los músculos pectorales. Entonces, la posición inicial es estar de espaldas, con las rodillas dobladas, los brazos a lo largo del cuerpo, y la ejecución, vamos a levantar los brazos, extenderlos detrás de la cabeza, y después a la posición de partida pasamos por los lados y expiramos. Entonces, cuando nosotros empezamos a levantar los brazos, vamos a empezar a respirar, vamos a empezar a inhalar, perdón, y posteriormente, cuando vamos bajando los brazos, vamos a empezar a expirar. Esta posición, pues, nos va a ayudar en determinado momento a encontrar una paz, un alivio. Pero les decía, no necesario, parte de la respiración consciente y parte de estar en este proceso, no únicamente llevarla, sino es tratar de que nuestra mente quede completamente en blanco. En ese momento, sacarnos 5 o 6 minutos, pero es que nuestra mente no se encuentre presente a algún punto que nos genere un estrés o un momento de desequilibrio. La siguiente, por favor. La siguiente posición igual es de espaldas, las rodillas dobladas, las manos bajo la nuca, expiramos, se aprietan los codos contra el suelo y después se relaja la presión y expiramos. En esta parte es sentirnos conscientes de nuestro cuerpo, es sentir que estamos presentes, es relajar la mente. La siguiente, por favor. Y después viene la posición inicial, que es acostado del lado derecho, con las rodillas dobladas, la mano derecha bajo la nuca y la izquierda sobre la rodilla izquierda, la espalda recta. ¿Cómo se ejecuta? Se van a levantar el brazo izquierdo verticalmente, giramos el busto hacia atrás hasta que la mano izquierda toque el suelo. Después volvemos a la posición de partida y expiramos. Este ejercicio lo podemos repetir acostados de lado las veces que sea necesario. Pero otra forma igual de mejorar nuestra respiración, si no podemos estar en un lugar acostados o si estamos en el trabajo, les decía, si van en el vehículo
o si vamos, estamos en el trabajo y nos tenemos 5 minutos, o en ese momento recibimos alguna información que nos está alterando, pues es llevar ese control sobre nuestra respiración a través de tiempos. Estos tiempos se van trabajando de manera consiguiente para conseguir esta relajación. Empezamos por inspirar en respiraciones completas, abdominal, torácica y clavicular, contando mentalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Después de contener la respiración, contamos 1, 2, 3, 4 y por último expiramos contando igual del 1 al 8. Este proceso se va a repetir las veces que sea necesario hasta llegar a algo natural. Recordemos, parte del proceso de respiración, y si nosotros lo tratamos de hacer de una forma mecánica o de una forma, nos va a estresar más que relajarnos. Entonces debe de ser una respiración consciente, debe de ser una respiración acorde al proceso que estamos llevando en ese momento. Entonces, cuando seas capaz de dominar el paso anterior, volvemos a centrarnos en nuestro ciclo de respiración. Inspiramos, contamos mentalmente, contenemos la respiración y notarás que aspiramos de una forma profunda y vamos a ir soltando hasta llegar al 8. Esto va a dominar y va a ir avanzando nuestra relación más profunda. Al no hacerlo tan mecánico, solito nuestro cuerpo va a ir avanzando. Hasta después ya nos vamos a dar en cuenta cómo esto va señalando a nuestro cerebro y nuestra mente. Regáleme un minuto. ¿Y hasta aquí tienen alguna duda? Le voy a pedir a Marce que nos prepare y nos comparta estas imágenes para que podamos practicarlas en casa también nosotros, guiados de las imágenes. Ay, mil disculpas. Vale. Gracias. Entonces, se trata de una creencia incondicional. Yo les decía, esto debe de ser un proceso natural de nuestra respiración. No solamente es llevarlo como algo mecánico, porque si lo llevamos de esta forma, solo nos va a estresar más. Si yo en mi mente tengo, lo estoy haciendo bien, no estoy haciendo bien la respiración, sino debe de ser algo que se dé de forma natural mientras estamos aprendiendo a tomar calma, a respirar, a tener estos ciclos variados hasta llegar a ese control. Entonces, parte del proceso de si estoy triste en determinado momento, de una creencia que no estoy, yo les decía, si me encuentro ante mi jefe y veo que a lo mejor en mi mente empiezan a volar los pensamientos de no, soy vulnerable, soy incapaz, soy inferior, no sé manejar las dificultades, comienzo a entrar en esta respiración profunda a efecto de mejorar. Lo mismo pasa en ese momento si yo quiero consumir algún alimento y no estoy segura de lo que está pasando, si en ese momento lo estoy requiriendo por alguna situación, alimentación física o alguna alimentación que sea parte de un necesario para mi cuerpo o a un estado de ánimo, lo estoy atribuyendo. Parte de la respiración profunda nos va a llevar a estar en ese momento, a ser conscientes de ese estado de ánimo, a efecto de poder irnos relajando. La aprobación de todo el mundo nunca la vamos a tener, pero lo que sí vamos a tener es esa parte de tranquilidad en nosotros, a efecto de poder estar con esa validad para nosotros, sin que influya la decisión de alguien más o el conocimiento de otra persona. Entonces, esa es la respiración, es ser factible a nuestros sentimientos positivos, enfocarnos en ese momento en la parte mediática, en la parte de la solución, antes que el conflicto o el problema, porque ya lo platicaba Pau. Si nosotros en determinado momento nos vamos a creencias y nos empezamos a enfocar sobre extremos, pues este proceso no nos va a ayudar. Pero ¿cómo llegar a esto? Pues va a ser con una respiración profunda y una respiración consciente y completa. Si cometo un error, si fracaso, si en determinado momento los elementos que estoy utilizando son cuestionables, pues van a llevar a que yo no cumpla con esa tarea o esa especificación, y si no cumplo en determinado momento, pues no va a ser parte de un proceso
ajeno a mis habilidades o ajeno a mis capacidades si no estoy concentrado en la actividad que estoy realizando en ese momento. Entonces, parte de esa respiración, parte del proceso es notar que tienes una respiración más profunda para luego ir soltando el aire y que necesitas llegar hasta un máximo de 8 y prácticamente dominar esta práctica para seguir avanzando y conseguir una relajación y meditación profunda, seguir aumentando los tiempos de expiración a 18 o 32 siempre y cuando tengamos dominio de los primeros pasos, porque a lo mejor si nosotros queremos avanzar y decir, bueno, ahora no voy a hacer 8, voy a hacer tal vez un poquito más, pues a lo mejor nos va a generar un estrés al no realizarlos adecuadamente. Pero lo importante es, cuando estemos respirando, sentir cómo va fluyendo a través de nuestra nariz, cómo va pasando por todo nuestro cuerpo, cómo llega a los pulmones, cómo se va oxigenando, porque todo en esta parte del proceso de oxigenar llega a parte del cerebro, llega a parte del estómago, llega a todos nuestros órganos y es un proceso que nos va a contribuir a mejorar el estado de salud y el de ánimo, que en este momento lo que queremos es pues controlar ese estado de ánimo a efecto de que no influya en nuestros procesos emocionales. Muchísimas gracias por escucharme. Sí, Mariana. No, quería mandarte una reacción, Marce. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Un abrazote. ¿Alguna duda o comentario respecto a lo que nos comentó Marce o de la clase de hoy en general? La verdad, todo muy bien, todo muy claro, muy bonito. Cada clase aprendemos cosas nuevas y bueno, trato de irlas aplicando día a día para que nos den un buen resultado, ¿ah? Y lo que hago mucho es lo que explicaba Marce, ¿no? Lo de la respiración profunda y ve uno que ante una situación de estrés o de preocupación o algo, sí te ayuda a relajarte. Qué bueno, me da mucho gusto. Sí, la verdad, síguele practicando y las que no, comiencen a practicarla porque está súper comprobado, ¿no? Ya habíamos visto de lo de la hiperventilación, de cuando respiramos demasiado rápido, que está también muy unido a la ansiedad. Entonces, el que estemos practicando respiración consciente y el que vayamos aprendiendo nuevas técnicas como la que nos presentó hoy Marce, pues es otro granito más en el rompecabezas de toda esta alimentación que queremos crear de manera consciente, ¿ok? Igualmente, el tema de que luego tiende uno mucho a tener como pensamientos negativos hacia uno, como ya estoy más consciente de ello y tratar de cambiarlo, ¿no? Cambiarlo a positivo. Y como tú dices, dejar ir el pensamiento negativo que no nos ayuda en nada. En nada, al contrario, nos llena de emociones, que esas emociones están afectando a nuestro cuerpo. Entonces, es como si pusiéramos una metralla enfrente de un espejo y nos estuviéramos atacando y atacando todo el tiempo. Entonces, así que como en Alcohólicos Anónimos, el paso número 1 es ubicar, ¿no? Darnos cuenta que tenemos ese problema y en el momento de que lo tenemos, entonces es más sencillo poder atacarlo, ¿no? Porque ya sabemos lo que nos está pasando. Muchas gracias por sus comentarios. No, pues gracias a ustedes. Gracias por todo lo que nos preparan, que lo hacen con mucho cariño, muy bonito y que lo explican muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues aprovechemos las últimas 3 clases. Ya hoy fue la clase 7. Mañana vamos a adentrarnos un poquito más en hablar de cosas de nutrición, de dieta saludable. Vamos a meternos un poquito en el área de los nutriólogos para que
pues aunque conocemos en general ese tipo de temas, quizá también descubramos por ahí áreas de oportunidad que nos lleven cada día a tener una mejor alimentación. Pues muchas gracias a todas por estar aquí con nosotros. Les mando un muy fuerte abrazo, que descansen y espero que tengan un día mañana lleno de bocados deliciosos y conscientes. Cuídense mucho. Estamos en contacto. Gracias, chicas. Buenas noches. Bye bye. Gracias, buenas noches. Bye bye, Lili. Descansa.